Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde seguimos insistiendo en esa cita importante del 20 de diciembre, esas elecciones generales, y hoy vamos a conocer a uno de los candidatos que pretende representar a la provincia de Cádiz en la próxima legislatura, y se lo presento a continuación. Quiero darle primero la bienvenida a esta casa al juez Juan Carlos Campos. Bienvenido a la televisión. Muy buenas, muy buenas. Encantado de estar aquí. He dicho bien, juez. Sí. Ha estado en todos los oficios que puede estar una persona dedicada al tema del mundo del derecho y va de número 3 en la lista del Partido Socialista por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados. La primera pregunta es que me la ha hecho hasta mi madre. ¿Usted cómo se mete en este lío con lo bien que, bueno, con la buena situación que tiene, digamos, económica, profesional? ¿Cómo se mete en este lío de decir, oye, en política pero del tirón? Bueno, a lo mejor, vamos, entiendo la pregunta de su madre y muchos de mis entornos también me lo preguntan. Quizás el que menos lo ha dudado he sido yo. ¿Por qué? Porque me parece que va a ser una legislatura absolutamente apasionante y lo digo como jurista comprometido. O sea, soy un juez muy vocacional, llevo 28 años, pero me gusta el mundo de la justicia y el mundo de lo que puede ofrecer, y por eso he dado muchísimos años clases en la facultad, estoy siempre estudiando, intentando, soy inquieto, pero sobre todo porque creo que hay mucho que hacer en el mundo de la justicia, y en la medida en que puedo aportar algo, para mí es un orgullo estar en esa lista. Después los ciudadanos son los que tienen que elegir, pero es cierto que muchos me han hecho esa pregunta y la única respuesta que tengo es esa, porque me parece un reto apasionante, me parece una legislatura con las circunstancias de crisis económica, social, institucional que vivimos, que creo que tenemos que prestigiar la carrera política, y si yo puedo aportar mi granito de arena, bienvenido, pero en suma serán los ciudadanos los que lo puedan materializar, ¿no?, en esa elección del 20 de diciembre. A uno cuando asciende, cuando lo nombran pregonero de algo, lo llaman los amigos y lo felicitan y todo este tema. Ha habido muchas llamadas de felicitación y otras de decir, ¿dónde te metes? ¿Esto es una locura? Sí, ha habido de todo, claro. Sorpresa, bueno, los más íntimos saben que soy una persona muy inquieta, que me gusta, ese culo inquieto, ¿no?, que decimos por nuestra Andalucía, y efectivamente me conocen y me gustan los retos. Ha habido momentos en que he podido decir que no, también sé decir que no, pero este me parecía un momento tremendamente ilusionante para hacerlo. Llevaba 3 años en mi destino, desde hace 20, porque todos mis destinos judiciales han sido en la provincia de Cádiz, y llevo desde finales del 90 en la audiencia provincial. Tuve 3 años desde que dejé la Secretaría de Estado, y gozoso. He participado en proyectos internacionales, haciendo políticas públicas en Latinoamérica, y hace un año la presidenta me llamó porque quería contar conmigo para un puesto de un perfil claramente jurídico, cual es el de relaciones con el Parlamento, y me pareció un momento interesante. Bueno, un año escaso, un poco más de un año, determinan un nuevo cambio en pero me parece que el reto era tremendamente ilusionante, y mi participación está volcándose en el ámbito de justicia, con lo cual me encuentro muy a gusto, y estando en mi provincia, que bueno, que no soy gaditano de origen, pero siempre digo lo mismo, renacido en Cádiz, ¿no? Llevo casi 45 años. Termino esta primera parte de la entrevista. ¿Esto cómo se hace? Es decir, lo llaman por teléfono, vamos a tomar un café. ¿Cómo se produce la llamada? ¿Cómo es, pues en este caso? Sí, se producen, bueno, primero se conocen las personas, llevamos hablando mucho tiempo, aparecen nuevos retos, nuevas posibilidades, y se va materializando. Tampoco es, yo que he tenido ya algunas llamadas de esas curiosas, pues bueno, reconozco que sí, unas veces son instantáneas y otras son fruto de una meditación. Esta ha sido más fruto de eso, precisamente por el contacto al estar yo en presidencia, ¿no? Y ha sido un decantamiento del partido en Cádiz, que veía en mis posibilidades, bueno, enriquecer las listas, y bueno, ha sido un proceso de maduración sosegado. No ha sido tanto una llamada instantánea, sino que ha sido un proceso de conocimiento. Quizá ha sido un año donde se me ha podido conocer más en Cádiz, porque yo en Cádiz he realizado siempre una labor jurisdiccional, justamente y académica. He dado 14 años clases en nuestra facultad, ¿no? Pero realmente cuando se me ha conocido, por decirlo, en una faceta diferente, ha sido este año, y en ese sentido agradezco también a
al partido en Cádiz que haya pensado en mí para aportar y enriquecer las listas electorales, ¿no? El otro día tenemos un encuentro con profesionales de la justicia en San Fernando, en el Hotel Salimar. Yo, las primeras palabras que le escucho son de estoy entre amigos, estoy relajado, y digo, bueno, esto es el típico que está queriendo aquí ganarse a la gente, pero le vi especialmente relajado, le vi especialmente cómodo en una reunión en la que estábamos grabando, que estábamos firmando, digamos, lo que se estaba diciendo. Le vi un ambiente muy cómodo. Es que no era mentira lo que dije, estar entre amigos y algunos grandes amigos, pues bueno, te hace estar muy tranquilo. Bueno, soy de talante tranquilo, no es fácil verme fuera de mis casillas, es bastante difícil, pero sobre todo cuando estoy hablando de un tema sugestivo y sugerente como es un programa de justicia en el que creo, en el que llevo luchando 20 y tantos años, y encima hacerlo con amigos, algunos ya digo, íntimos, pues es muy relajado, sí. Fue un rato muy agradable y se lo agradezco a ellos porque sacaron horas de su trabajo, de sus despachos, o de estar con su familia o del ocio, y para tener la inquietud, y esa es un poco la motivación esencial, el recoger esa preocupación que tenemos muchos, y cuando tienes la oportunidad de aportar algo más que la preocupación, pues creo que hay que estar. Y entonces sí, fue una reunión muy agradable. ¿Alguna sugerencia, alguna demanda especialmente interesante de los compañeros que estuvieron ahí en esa reunión? Bueno, la verdad es que fueron todas. La verdad es que son profesionales de la justicia, por tanto son primeros protagonistas, son operadores activos, son protagonistas diarios, y siempre yo soy de los que cree que el derecho tiene 1000 facetas, 1000 aristas o 1000 posibilidades, pero que el derecho se pide desde la abogacía, se administra desde la judicatura o se enseña desde las aulas. Y siempre he dicho que la abogacía, tarea en la que no descarto acabar algún día porque me parece apasionante, cogen un diamante sin pulir. Cuando llega ese cliente con un problema, la canalización de lo que es la acción, pero la canalización de ese problema humano, las posibilidades que tiene un abogado no las vuelve a tener nadie. Entonces conocen todo, los problemas que está generando la crisis económica, las reformas legales que están impidiendo el acceso a la tutela judicial. Estoy pensando en la ley de tasas, incluso con su reforma, porque si algo nos ha acostumbrado el PP es a contrarreformarse, ¿no? Y algo que no venía en su programa electoral lo introduce el ministro Gallardón, unifica a todo el sector que los pone en contra, y al final un nuevo ministro rectifica a medias lo que el otro había hecho. Eso evidentemente preocupa mucho a una profesión que es un medio de vida absolutamente legítimo, pero que cumplen una labor social absolutamente indiscutible. Eso, una ley de enjuiciamiento criminal, una cantidad de reformas legislativas hechas sin el consenso, que pocas redundan en una mejor administración de justicia. Con lo cual, pues bueno, decir el expediente digital a primeros de año, cuando todos somos conscientes que no se está invirtiendo en justicia prácticamente nada, pues evidentemente todos sabemos que bueno, que tiene mucho de ventas de humo, y eso al final se paga. Creo que la verdad tiene las patitas cortas, y creo que hace falta primero mucho consenso, que todas esas leyes sean reales y posibles, y contar con todos. Y algo que también salió en la reunión, podemos decir, cuando se ha elaborado el programa de justicia, lo dije con una cierta arrogancia, ¿no?, con modestia, ¿no?, pero que es la primera vez que un programa electoral, e incluso en el Partido Socialista, se puede hablar de un real modelo de justicia, y por eso incorpora reformas normativas, organizativas y tecnológicas. Pero dije que no tienen por qué creernos porque vengan el programa electoral, estamos muy acostumbrados a que no se dé. Yo hablo como ciudadano, antes que como cualquier cosa soy ciudadano, y soy consciente de esa realidad. ¿Qué ocurre? Que es que en la anterior legislatura, donde tuve la oportunidad de participar en el gobierno, pusimos en marcha el Plan Estratégico de Modernización 2009-2012, que no fue un programa de justicia, fue un programa aprobado por el Consejo de Ministros y consensuado con todas las fuerzas políticas, pero no solo con las fuerzas políticas, sino con todos los órganos constitucionales. Estamos hablando del Consejo del Poder Judicial, comunidades autónomas con transferencias de justicia asumidas, que son 12 comunidades, todos los operadores jurídicos, colegios de abogados, procuradores, graduados sociales, y con la sociedad civil. Porque siempre se dice que la sociedad civil tiene un papel importante en la justicia, no solo porque se administra en su nombre, sino porque es que además
muchas veces le pedimos al ciudadano que se moje y que intervenga. Estoy pensando, por ejemplo, en la llamada a un jurado, que es la cosa más seria que puede haber, pero también a través de otros mecanismos, cuando a través de modo individual o de modo colectivo participan, vía mediaciones, vía agrupaciones, asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, o simplemente algo que es todavía más doloroso, el concepto de víctima. O sea, creo que el papel de la ciudadanía en materia de justicia es clave y por tanto es necesaria oírla, es necesario que enriquezca ese acuerdo, porque si hacemos que en algo creamos todos, vamos a tener más ilusión por llevarlo a efecto. Y contaba la anécdota de que cuando comparecía en el Congreso y en el Senado para explicar qué es lo que estábamos haciendo, a qué nos habíamos comprometido, porque creo que esa es otra de las claves de la política para purificarla y enriquecerla, y es la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que el rendir cuentas, contar lo que se hace, contar lo que se va a hacer y contar, transcurrido el tiempo, si se ha hecho o no, o por qué no se ha hecho, creo que es fundamental. Creo que eso es una de las claves para legitimar a la clase política y a cualquiera en la vida, o sea, explicar los motivos que te llevan a hacer algo. Entonces, cuando teníamos una cosa acordada entre todos, a esos socios tienes que estar explicándole constantemente qué estás haciendo, en qué estás invirtiendo ese dinero que le has pedido a un Parlamento que te apruebe el presupuesto. Contamos en aquella época con los 2 mejores presupuestos de toda la democracia en materia de justicia. Y decía que aquellas comisiones, tanto en el Congreso como en el Senado, eran absolutamente, iba a decir, relajadas, pero desde luego sí tremendamente interesantes, no había crispación de ningún tipo. ¿Por qué? Porque nacíamos de un gran acuerdo social. Y eso es muy importante, y sobre todo en una materia como justicia, donde realmente los perfiles son importantes, pero creo que hay tanto por construir que nos une, que ya tendremos tiempo de si esta habitación va a ir de un tono rosa pálido o de un color hueso, pero desde luego los cimientos son incuestionables, porque hay un referente que es el que no podemos olvidar, y creo que se ha olvidado con demasiada frecuencia, y sobre todo en la última legislatura. El ciudadano es el referente. O sea, cuando hablamos de justicia, y esa es mi obsesión desde que me meto en el mundo del derecho, es que esto sirva para los ciudadanos, para mí, pero para los ciudadanos, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, porque esta es la clave. O sea, si yo pido tutela judicial, y creo que nadie duda en España que nuestra carrera judicial, formo parte, a lo mejor es un comentario bastante interesado, pero creo firmemente en ello y lo he analizado desde sectores siempre muy críticos, porque creo que la autocrítica es la mejor clave para ir limando impurezas. He sido 7 años vocal del Consejo del Poder Judicial, es decir, el órgano del gobierno de los jueces, y tengo una impresión magnífica de nuestra carrera judicial. Creo que es una carrera judicial preparadísima. ¿Qué ocurre? Que el modelo está agotado. El modelo está agotado, por tanto, tenemos que darnos un nuevo mecanismo para que la tutela judicial que dice la Constitución sea efectiva, lo sea, porque ahora mismo es tutela judicial, pero ¿qué dice la Constitución? Que todos tenemos el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y sin dilaciones indebidas. Creo que la efectividad y las dilaciones son las 2 rémoras que tiene la justicia, y así lo vemos, ¿no? Cotidianamente, cuando tenemos una incidencia con la justicia, o que bueno, saltan a las noticias, pues eso, se está viendo ahora mismo un asunto que tiene su origen en el 2002, 2004, no nos podemos permitir eso como sociedad, porque no lo podemos permitir como ciudadanos, no nos merecemos eso. Entonces la ciudadanía reclamamos, me incorporo en ella, reclamamos una efectividad, y ese es el compromiso que tienen que asumir los partidos políticos, y bueno, en mi situación de independiente, pero dentro de unas siglas, para un modelo, y creo que esta vez se cuenta con ese modelo. Algún compañero incluso le planteó si era posible devolver las tasas. Sí, claro. Lo que pasa es que eso económicamente es complicado. Es muy complicado, y sobre todo porque hay veces que efectivamente, porque no es tanto devolver las tasas, que eso, bueno, podría cuantificarse, evaluarse, no lo sé. O sea, pero realmente el gran problema para mí no es ese. Para mí verdaderamente, porque el que pudo pagar las tasas, pagadas están. Pero el gran problema para mí es cuánta gente se ha quedado sin llamar a la puerta de la justicia para que le resuelvan sus problemas, porque esa es la verdadera tragedia, porque uno cuando sabe que se mete en pleitos puede ganarlos o perderlos, y eso también es un punto de insatisfacción siempre a una de las partes que acude a la justicia. Pero es curioso, como todas las encuestas que se realizan sobre esta materia, lo dicen, que aquel ciudadano que suspende a la justicia de forma mayoritaria, como hacemos todos, cuando se acerca a la justicia tiene un mejor concepto y consideración de ella que el que no lo ha hecho. Y eso es importante. Después los ciudadanos nos dicen cosas muy sabias, la ciudadanía es muy lista y tiene que no se obsesionen. Me acuerdo de una de hace muy pocos años, donde un estudio decía, con una amplia base social,
que los ciudadanos nos decían que no nos obsesionemos tampoco con la rapidez. Me acuerdo todos los juicios rápidos, los rapidísimos, y decían, no se obsesionen con la rapidez. Lo verdaderamente interesante y que nos llena de satisfacción es saber y notar que mi tema se ha estudiado. Y yo esto siempre lo uno con una materia también para mí importantísima y por la que llevo luchando en la última etapa desde la Secretaría de Estado, lo logramos, que fue el derecho a comprender. O sea, es necesario porque la ciudadanía no nos entiende. El lenguaje jurídico, sí. Yo siempre comento esto con los compañeros, que estamos en un bar, en una cafetería, y nos entendemos perfectamente, hablamos en unos tonos más relajados, pero nos entendemos, nos transmitimos las ideas perfectamente, y cuando lo hacemos, incluso jurídicamente, lo hacemos igual. Sin embargo, cuando escribimos, al final, la ciudadanía no nos entiende, pero algunas veces tampoco nosotros. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque produce un distanciamiento con la ciudadanía que no tiene la percepción de que su problema, su tragedia, ha sido estudiada y analizada. Y esto fue una de las preocupaciones que se incorporó a este plan estratégico de modernización de la justicia, que contó con el acuerdo social, y tan acuerdo social fue que el Consejo de Ministros encargó a una comisión que tuve el honor de presidir, pero por mor del cargo, porque en cuanto vean las personas que estaban ahí, bueno, pues el copresidente conmigo era el presidente de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces estuvimos trabajando con académicos que formaban parte de esa comisión y con personas del mundo del periodismo, personas expertas en el mundo de la comunicación, y sacamos unas conclusiones que están ahí, están colgadas todavía en Internet. Como Internet todo juega poco el derecho al olvido, afortunadamente para algunas cosas es muy poderoso, y está ahí, y el estudio fue extraordinario. Tuvo un refrendo y se llegaron a constituir incluso las comisiones para poner en marcha todo lo que es la modernización del lenguaje jurídico, con una obsesión, que el ciudadano entendiera más el mundo de la justicia. Se tocaron las imágenes, se tocaron el lenguaje periodístico, el lenguaje normativo en las leyes y por supuesto en las sentencias, ¿no?, en las resoluciones judiciales. Dejamos el mundo de las imágenes aparte, porque por ejemplo esa imagen tan devastadora y tan tremenda para alguien que se ve sometido a una investigación judicial, como es salir de un furgón esposado. Eso, por ejemplo, en países de nuestro entorno está prohibido, y está prohibido por ley. Pero claro, es que también nosotros tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que es necesario cambiar a todas luces. Pero cuidado, fue una ley muy sabia y, por ejemplo, dice que todas las instrucciones, yo sé que esto suena y siempre la gente no lo entiende cuando uno lo dice, son secretas. Cuando decimos una instrucción ha sido declarada secreta, es un supersecreto. Ese supersecreto es que ni la parte que está siendo investigado lo sabe. Y es cuando me interviene en mi teléfono, cuando hay la posibilidad de destrucción de pruebas, etcétera, etcétera. Y eso ha sido declarado secreto el sumario. Pues ese secreto es súper secreto. Pero todas son secretas. ¿Por qué? Porque estamos no solo investidos de nuestra presunción de inocencia, sino porque estamos además jugando en unos momentos tan preliminares que podemos acabar con la honorabilidad, con la imagen de una persona, de un profesional, o de cualquier ciudadano. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado, pues eso hay que construirlo, y una de las cuestiones que llevamos también es una ley de enjuiciamiento criminal completa, nueva. Se quedó aprobada en la legislatura anterior en el Consejo de Ministros, pero la disolución de las cámaras impidió su tramitación parlamentaria. Pero hay que retomar esa ley donde el fiscal sea el que instruya, el juez cumpla con su función esencial de ser el garante de los derechos de los ciudadanos y velar también por la correcta instrucción. Por tanto, es una ley que da mayores fuerzas al Poder Judicial, pero a la vez permite que cada uno asuma el rol constitucional que está llamado. Los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, dice la Constitución. Los fiscales, dice la misma Constitución, promueven la acción de la justicia. Pues dejemos que sea la carrera fiscal perfectamente instruida, con un estatuto orgánico del Ministerio Fiscal tremendamente potente que lo dota de autonomía en el ejercicio de la función y, por tanto, está plenamente capacitado para llevar la instrucción, y un juez velando, porque ahora mismo tenemos unos jueces de instrucción que son escudo y espada, o sea que cuando el juez debe ser mucho más escudo que espada, ¿no? Me gustaba esa expresión que también utilizó en esa reunión de los jueces de escudo y espada. Es una expresión, para hacer honor a la verdad, porque me gusta ser muy riguroso con las citas, es de uno de mis grandes maestros, que es Tomás Vives, un catedrático de Derecho Penal que quizá sea
de lo mejor, sin duda. Fue vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y es sin duda uno de los grandísimos penalistas con los que cuenta este país, que cuenta con brillantes penalistas. Esa expresión es suya y quiero honrarle en este pequeño acto no atribuyéndomela. Contaban también la anécdota, creo que era de un amigo suyo, médico en Mérida o en Extremadura, que se había asustado por una resolución que le habían mandado, una notificación. Una citación. Y parecía que le habían robado el coche. O sea exacto. Es un poco enlazando con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La necesidad de transmitir un lenguaje que se entienda. Y si uno va en calidad de testigo a un hecho, un testigo es por definición un tercero ajeno a los hechos. Por tanto, simplemente se le llama para que aporte luz, arroje sobre una realidad criminal o sobre la presunta autoría de una persona. Eso es, el concepto de testigo es eso, el perito es un experto, pero el testigo no, el testigo es alguien que ve, que oye, que percibe por los sentidos algo que es un hecho criminal. Y a ese se le llama, y bueno, en este caso era víctima, la habían robado a él en el coche, él no sabe quién es el que se lo ha robado, simplemente pone la denuncia, pero cogen a un sujeto, a un chico que lleva su iPad y su teléfono, fácilmente identificable, y lo llaman. Y este chico cuenta que había sido un tercero el que se lo había vendido a bajo precio y tal. Y efectivamente esa es la rueda. Y en esa rueda él lo llaman, en esa instrucción. Y claro, leía la citación y le llamaban la atención esos apercibimientos legales que son marcados por la ley. Pero claro, eso habrá que ponerlo en un lenguaje diferente, más suave, y a lo mejor poniendo mucho hincapié en la parte de que es un tercero ajeno y que por tanto simplemente la Administración de Justicia le pide por favor que vaya, y él tiene la obligación, porque a todos nos interesa como ciudadanos que tengamos una sociedad con su orden, porque ese es el juego del derecho penal, lo que intenta es restablecer un orden o castigar a los que lo han quebrantado. Esa es la idea del derecho penal, y entonces es necesario que vayamos, y por eso se le conmina, pero la propia expresión conminarle ya es muy fuerte. Se dice, y creo que es mejor poner todo el acento en la parte de que es de potenciar el concepto ciudadano, que no en la parte conminativa. Y puede usted ser conducido y abrirse en unas diligencias, y claro, efectivamente, esto es lo que hablábamos, ¿no? El derecho a comprender y el tener un lenguaje que nos permita comunicarnos, porque la Constitución hablaba, y habla en el 120, de lo que es la motivación, es decir, dar explicaciones para que cuando uno lo lea entienda, pero claro, además de escribir mucho, es necesario que sea inteligible, y por tanto, que sepa uno qué está ocurriendo. Y eso no siempre se hace, pues eso también se trabaja en esta línea, ya digo, porque hemos tomado mucho interés para que el derecho a comprender, que es un derecho que está recorriendo Europa, se incorpore también a la Administración de Justicia, y como ciudadanos nos sentamos más cerca de un sistema que por otra parte no permite muchas alternativas. O sea, cuando uno tiene posibles y no está contento con la sanidad pública, que por cierto es maravillosa, pues bueno, siempre tiene la alternativa de una medicina privada. Con la educación pasa igual, pero con la justicia no. Con la justicia es lo que hay, por utilizar su expresión. Por lo tanto, es necesario que la comprendamos, quizá mejor que a nadie. Y yo siempre digo lo mismo, cuando uno va al médico, incluso con esos nombres tan complejos que tienen las enfermedades, etcétera, pero uno sabe saliendo qué es lo que tiene. El médico se lo ha explicado, ese derecho de información, ese plus que ha hecho el personal sanitario, ahora toca hacerlo también a la justicia, y lo tiene que hacer desde todos los enfoques, desde el enfoque normativo, cuando se elabora una ley. Yo siempre digo que hay veces que en las leyes hay un momento ya de explosión máxima de discrepancia, donde hay veces que se introduce una pequeña oscuridad que ya la salvarán los tribunales, pero eso no puede ser una norma. La norma tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Tenemos que decir a los ciudadanos que esa ley, que tiene que ir para redundar en el beneficio y en el bienestar, la ley que lleva a la felicidad a los pueblos, ¿no? Ese es el concepto básico de la norma. Tiene que ser primero, si me están pidiendo que yo la conozco porque aparezca en el Boletín Oficial del Estado, que nadie se lee, evidentemente, si no le interesa, no es un periódico al uso, pero es verdad que las leyes obligan por su publicación, y por tanto, si yo puedo leerla, tengo que entenderla. De nada me sirve leerla si no la entiendo. Entonces, eso tiene que meterse en el lenguaje normativo, tiene que meterse en la transmisión que realizan los periodistas a través de los medios de comunicación, ya sea escrito, hablado o en imágenes, de lo que está ocurriendo en unos tribunales, y tiene que ocurrir evidentemente en las comunicaciones de los juzgados, eso son las providencias, autos o sentencias. También comentaba usted una preocupación que pienso que también tiene mucha lógica, y es que con un móvil hacemos ahora de todo. Pero el tema de esa modernización tecnológica a los tribunales le está costando, a la justicia en sí le está costando todavía un poquito. Sí, le está costando mucho, y tiene una parte que se puede entender. O
sea, cuando uno habla de la justicia está hablando, y sería interesantísimo entrar en eso, pero no es cuestión de cansar a los televidentes. Nosotros contamos con una administración de justicia que se la configura como poder, pero es un poder diferente y muy gráficamente, mientras que hablamos del poder legislativo y todo el mundo está pensando en un parlamento, en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía o en el que sea. Hablamos del ejecutivo, del poder ejecutivo, poder fuerte, ¿no? El poder quizá donde más reside más fuerza, ¿no? También pensamos en un órgano concentrado, el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno en una comunidad autónoma. Pero cuando hablamos del Poder Judicial, hablamos de un poder absolutamente diseminado, difundido. ¿Por qué? Porque lo ostenta cada juez en la medida en que ejerce jurisdicción. Y entonces, evidentemente, no es lo mismo arreglar una casa, el Parlamento o el Consejo de Ministros, Consejo de Gobierno, que arreglar 5.000 y pico poderes judiciales o dotarlos de mecanismos. ¿Qué ocurre? Que si encima en eso contamos con una estructura absolutamente obsoleta, porque nunca ha habido un modelo de justicia. Aquí ha habido políticas incrementalistas que nos han permitido que San Fernando tiene problemas de litigiosidad porque se atasca el papel, se crea un juzgado más. ¿Qué ocurre? Que a los pocos meses la realidad demuestra, y ahí están las estadísticas que hablan por sí solas, que el modelo fagocita ese órgano nuevo y a los pocos meses ya está exactamente igual de atascado que el anterior. ¿Por qué? Porque no es solo un problema de más jueces, más dinero, más de todo, que también, sino que hace falta una nueva forma de conjugarlos. Y ese es el nuevo modelo de justicia que se incorpora en el programa, donde todo ese paquete normativo, organizativo y tecnológico redundará en una administración de justicia, cuidado, a desarrollar, no es una utopía, pero sí necesita tiempo, porque estamos hablando de miles y miles de órganos judiciales que además no podemos poner como cuando se construye el puente magnífico que tenemos sobre la bahía, se está construyendo y no pasa nada, porque hay otro puente que está dando el avío. Pero no, aquí no. Si decimos un modelo nuevo, no podemos colgar un cartel y decir cerrado por obras. Ya. Tenemos que seguir impartiendo justicia porque la gente no puede permitirse el lujo de que sus asuntos no se resuelvan. Porque ese es uno de los grandes problemas que se ha tenido durante mucho tiempo en las ópticas políticas. Y es la falta de percepción sobre eso. Invertir en justicia es en invertir en salir de la crisis. Este mensaje lo captó perfectamente el presidente Zapatero cuando se lo expusimos y lo entendió perfectamente porque veía que lo que no tiene sentido es tener un capital inmovilizado. Si uno de los mecanismos de riqueza es el capital circulante, en los juzgados no hacemos otra cosa que sedimentar, impedir que ese dinero circule. ¿Por qué? Porque como no sabemos de quién es, se aguanta y eso se incorpora en las cuentas de consignaciones y depósitos de los juzgados y ahí hay muchos millones. Esos millones no están circulando, no están permitiendo la generación de empleo. Cuando uno no sabe qué va a ocurrir, evidentemente se vuelve conservador y no invierte. No se compra un coche porque no sabe esto, no se compra un piso porque no se compra un mueble, no invierte. Y esto estamos hablando de cuestiones o economía de ciudadanos, pero ¿y cuando hablamos de las empresas qué? Pues lo mismo. No podemos tener ese capital, por eso invertir en justicia es invertir en salir de la crisis. Ese mensaje está claramente en el programa, porque entendemos que es la única manera de dotarnos de una justicia además útil a la sociedad, porque desde luego además una sociedad más igualitaria y donde la economía, y por eso hemos combatido con tanta fruición la ley de tasas. Yo me acuerdo, estando en la audiencia de Cádiz, publiqué un artículo en periódico de tirada nacional, en El País, donde decía que el Ministerio de Justicia había convertido la justicia en una máquina recaudadora. Claro, ha bajado la litigiosidad. Ole, aplausos. No, todo lo contrario, porque se ha dejado de mirar al ciudadano. La pregunta es, ¿el ciudadano que tenía un problema lo tiene resuelto? No, pero es que encima no tiene ni la posibilidad, con lo cual genera lo que se llama una auténtica frustración. Y además se hizo amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 12, donde se decía, de marzo del 12, donde se decía que la tasa era constitucional, siempre que se tratara de empresas con un enorme volumen de facturación. Pero claro, eso nos excluye a todos los ciudadanos y a muchísimas pequeñas y medianas empresas. Por tanto, nadie discute que para unas empresas de un altísimo volumen de negociación, como dije el Tribunal Constitucional, se puede poner una tasa perfecta, pero desde luego lo que no redunda eso en una mejor administración de justicia y en la satisfacción de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque me está impidiendo acudir. Bajo la litigiosidad sí, pero eso me deja una sociedad insatisfecha, un ciudadano frustrado, que le están diciendo que tiene derecho a una cosa, pero no tiene derecho, no la tiene, porque no es verdad. De nada me sirve el derecho si no lo puedo poner en pie. O sea, el derecho y la acción
son el mismo concepto. Yo tengo el derecho a que se me consagre mi vivienda, pero si tengo un violador de mi vivienda y no puedo ir a los tribunales, no tengo acción, con lo cual no me sirve de nada tener el derecho. Y eso es lo que se ha intentado corregir, contrarreformándose, pero han dejado, por ejemplo, dentro a las pequeñas y medianas empresas. Creo que hay que hacer todo eso. Y esta es la lucha por los derechos. Creo que cuando hablamos de leyes que se han hecho absolutamente sin ningún consenso, únicamente aprobadas con una legítima, nadie lo duda, mayoría absoluta, pero que uno dice, bueno, lo que se conoce como una ley mordaza, ¿no? Ley de seguridad ciudadana. Sí. Una ley que recorta derechos sin consenso, muy fuerte recortar derechos. Somos una democracia joven, nos hemos dado unos derechos de participación, hemos visto cómo se ha incorporado en el Código Penal nociones absolutamente implanteables hace 15 años, prisión permanente revisable. Y yo siempre digo lo mismo, la prisión permanente revisable, yo es un concepto que rechazo en origen, porque me creo, eso que dice la Constitución, de que las penas tienen que ir orientadas a la resocialización de los delincuentes, y por tanto, en esa vieja idea de Platón, que nadie, por muy tonto que sea, castiga porque sea pecado, sino para que no se peque, que es un poco la idea de las prevenciones, ¿no? Y ahí creo que está la esencia de nuestra Constitución, y eso es un marco cerrado. ¿Qué ocurre? Que se introduce esta pena, que es la más alta nunca conocida, y que solo el nombre asusta, prisión permanente revisable, porque incluso tiene una contradicción en sus términos, ¿no? Pero bueno, y es una figura que se justifica diciendo que existe en otros países. Sí, pero claro, cuando uno escarba, no nos quedemos en las efervescencias de las cosas, sino que cuando escarba, uno analiza la prisión permanente revisable, que efectivamente existe en algunos países de nuestro entorno. Lo que es cierto es que esa prisión permanente no va a superar los 15 años. ¿Por qué? Porque hay leyes que nos dimos nosotros en el 2002 y 2003, que son las que se conocen vulgarmente como el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. El sistema de cumplimiento que tenemos en España es durísimo, y lo digo sin ningún pudor. Es muy duro y prácticamente tiene la cárcel como único recurso. Bueno, pues ese sistema, con la dureza que se incorpora en el Código Penal, reforma de la Ley Orgánica 1, de 1 de julio, hace unos meses, nos lleva a que la prisión permanente revisable se convierte, por mor de esta ley, de este tratamiento que se le da, en prácticamente cadenas perpetuas. Estamos hablando de 35, 40 años sin que alguien pueda salir a la calle. Sinceramente, a mí, como ciudadano, y teniendo en cuenta muchos estudios que no viene al caso comentar, pero por ejemplo, los psicólogos de una manera mayoritaria mantienen que hay trastornos de la personalidad cuando una persona lleva 15 años privada de libertad. Y eso ya es irrecuperable. Bien, creo que hay que estar en esa línea. Creo que hace falta potenciar mecanismos que nos permitan reconocernos como una sociedad que quiere recuperar para su cuerpo social a los transgresores. Y esta es la diferencia fundamental, por ejemplo, que se establece entre el transgresor del ordenamiento jurídico y algo que está ahora con tanta tensión desgarrándonos diariamente, que es el terrorismo, ¿no? El terrorismo de este corte global, internacional, yihadista, donde estos no son transgresores del ordenamiento jurídico, lo que quieren es dinamitarlo. Y por eso se le da un tratamiento completamente diferente, y se habla de derecho penal del enemigo, y se habla de un derecho penal de excepción, porque son otras cosas. Eso también está, y creo que el Partido Socialista ha dado una muestra de coherencia firmando el pacto de Estado que dio lugar a la Ley Orgánica 2 de 2015, que es contra el terrorismo yihadista. Cuidado, que daba cumplimiento a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 2178, aprobada en septiembre de 2014, que ya era consciente de que había un problema y que las legislaciones nacionales deberían de adaptarlas a esta nueva forma de criminalidad como no se ha conocido nunca. Nada ha sido más salvaje que el terrorismo yihadista que estamos padeciendo, ¿no? Hemos tenido recientemente incluso concentraciones en distintas poblaciones, incluida San Fernando, lógicamente, sobre este tema que nos ocupa efectivamente y nos preocupa a todos. Un tema que está ahora latente, pero tenemos en el horizonte, paralelo a esa situación de incertidumbre, una incertidumbre con las elecciones del día 20 de diciembre. Dicen que esto es como si fuera un partido de fútbol. Yo lo comentaba con otras personas. Antes ganaba el Madrid o el Barcelona, ahora hay más de un Madrid y un Barcelona, hay varios equipos que pueden ganar. ¿Usted qué piensa que va a pasar en esas elecciones? Me encanta que me haga esa pregunta, porque además yo me la he formulado. Y por supuesto que tengo mis cábalas y se las pienso contar el día 20 a las 10 de la noche. Me alegro que esa ya la tiene segura, esa ya la tengo
Tranquilo que le llamo seguro a partir de esa hora y no, pero en serio, ¿no? Dejando un poco la broma, porque no soy de juegos cabalísticos, no soy jugador de apuestas, soy deportista, intento serlo, pero con otras finalidades, pero sinceramente, y bueno, desde una opción política pues puede verse como una merma, ¿no? Porque efectivamente hay más para repartir, bueno, pero creo que es bueno para la democracia, que opciones nuevas planteen y recojan el sentir de la sociedad, porque eso viene bien. Primero, porque creo que hace falta implicar a la sociedad en la vida política. La vida política está muy alejada de la sociedad, o la sociedad no ve con buen agrado la vida política. Tiene una visión, y es una de las razones, se lo decía al comienzo de la entrevista, que me ha llevado, porque creo que es necesario prestigiar la clase política, y si modestamente uno puede aportar desde una trayectoria profesional, porque yo no he tenido una trayectoria profesional en el mundo de la justicia y en el mundo de Cádiz, que es donde he hecho mi vida, puede aportar algo. Creo que es una hora de compromiso. Sin duda hay también apariencias personales, porque no estamos hablando de comportamientos heroicos, y luego con enorme satisfacción, pero lo hago también con ese enorme compromiso, porque lo he dicho muchas veces, hay que prestigiar la clase política, no se puede hacer de la política una profesión, y es necesario, como ese concepto de la universidad del profesor asociado, ¿no? que aporta bien, es un profesional de otra rama, que trabaja otra área, y viene a aportar su experiencia profesional al mundo de la universidad. Pues así lo veo, y así he tenido distintas entradas en puestos de responsabilidad política, siempre de política judicial, en mi carrera, pero porque creo que es una hora del compromiso. Pero sin duda creo que es rico para ese aspecto social que puede permitirse decir, me siento refrendado ahí, pero también incluso para los partidos tradicionales, para ese Real Madrid y Barcelona, sí, porque también tiene que hacer reflexión y decir, a lo mejor no lo estábamos haciendo bien. Yo estoy convencido que se han hecho cosas muy mal, y esa reflexión, esa autocrítica es buena, es regeneradora, y por tanto creo que hay que, como demócrata convencido, creo que hay que aplaudir la aparición de nuevas formas políticas, de nuevos grupos, partidos que velen por los intereses de los ciudadanos y lo hagan valer a través de la democracia, ¿no? que es la fiesta por excelencia, ¿no? de la democracia. Le tocó trabajar con Zapatero de presidente, sí, directamente, porque tenía un cargo importante, sí, en ese mandato. ¿Qué tal resultó? Entramos en un momento convulso, fue en finales de febrero, el día 1 de marzo. Había habido una situación convulsa, había dimitido el ministro anterior, el ministro Bermejo, y en esa situación el presidente llamó al ministro Caamaño, y Fran Caamaño fue el que me llamó. Curiosamente venía de casa de unos amigos de ver un partido de fútbol, me llamó a las 12 de la noche, antes que preguntaba por esas llamadas y bueno, iba comentando y dije, bueno, me va a cambiar la vida. Tenía ligera idea de que podía hacerlo desde que me enteré que él había sido, y bueno, así fue. La verdad es que en justicia trabajamos tremendamente a gusto, pero sobre todo trabajamos tremendamente a gusto porque la articulación política que se hizo de un proyecto fue todo es nuevo. Fue como si comenzara la legislatura más tarde para justicia, desde el enfoque del ministro Caamaño, como digo, donde articulamos un acuerdo social que tuvo el refrendo de todo el arco parlamentario y de todos los intervinientes, como dije anteriormente, y que fue muy grato desarrollar, porque bueno, además entramos en una dinámica tremendamente interesante, que yo creo que es, lo digo con modestia, pero a la vez con enorme satisfacción, lo más agradecido de la justicia es cuando te rindes cuentas de lo que dijiste que ibas a hacer, y mayoritariamente lo has hecho. Cuando dijiste que ibas a hacer todo este paquete normativo, y lo hacíamos a través de lo que eran los POAs, que eran los planes operativos anuales, decíamos qué tipo de medidas íbamos a hacer, qué tipo de control, qué presupuesto estaba vinculado, cómo se iba a ver, cómo se iba a visualizar y qué iba a significar. Y en ese sentido trabajamos todo este campo de reformas normativas, organizativas y tecnológicas, y ahí están las nuevas oficinas judiciales de muchos sitios, territorio ministerio. Estoy hablando porque sí, con el sistema este complejo, de la arquitectura compleja que tenemos en nuestra Constitución, y vía a través de las cláusulas subrogatorias de los estatutos de autonomía, hay competencias que pueden ser asumidas por las comunidades autónomas. Hoy hay 12 comunidades que las han asumido, y son lo que dijo el Tribunal Constitucional, todo lo que supone la administración de justicia. El Poder Judicial es único y todo lo intrínsecamente unido a él, pero los recursos humanos y los medios materiales importantísimos para que el juez o el Poder Judicial pueda desarrollar su función, no está imbuido de esa independencia judicial, y por tanto es perfectamente asumible por una comunidad autónoma. Creo
y soy un defensor autonomista, que todas las comunidades autónomas, del signo político que sea, cuando han asumido esas transferencias, han mejorado algo el nivel de justicia. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente hay mucha parte que es estatal y por tanto es necesario esa reforma global y en ese sentido, evidentemente, la visualización de todo lo que se hizo normativamente no se ha llevado a la práctica. De hecho, hubo normas aprobadas en la legislatura con el voto, por supuesto, del Partido Popular, que salvo el Código Penal que se abstuvo, y eso todo el que sabe, se mueve en términos políticos, sabe que no hay una oposición, era porque justamente no incorporamos la prisión permanente revisable. Todas las demás leyes las aprobó, y bueno, la ley de nuevas tecnologías ya marcaba cuando había que estar todo informatizado. El expediente digital operativo, el expediente digital es una realidad en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Contencioso, por ejemplo, pero evidentemente esas políticas también fueron fruto de los recortes y, al igual que decía antes, con la modernización del lenguaje jurídico, que se quedaron creadas las comisiones para que se pusieran a trabajar inmediatamente a través de comisiones, grupos de trabajo para pulir los documentos, para hacer convenios con el Congreso o con los parlamentos para la literalidad de la normativa, del lenguaje. Existe en algunos parlamentos autonómicos esta visión, y es una vez aprobada una ley y antes de publicarla se pasa por el tamiz de una especie de académicos y le dan, esto no se entiende, hay que buscarle nuevas palabras, o sea, es un tema que creo que, y todo se recortó, entonces hay que poner en marcha y después adecuar también a, bueno, los tiempos pasan y estos 4 años no han pasado en balde. De hecho, hay una de las grandes propuestas del Partido Socialista y el programa es algunas cosas derogarlas directamente, porque se han hecho sin contar con nadie y con tanto rechazo, tanto en la clase política como en la ciudadanía, que lo mejor que se puede hacer es derogarla y ahora, con el terreno allanado, vamos a ponernos a construir. Y entonces es donde se despliega todo ese paquete con los 3 pilares básicos a los que hacía referencia anteriormente, ¿no? De normativo, tecnológico y organizativo. ¿Cómo no vamos a organizar de otra manera la justicia si vemos que así no funciona? No tiene sentido que la división sea el partido judicial. El partido judicial es una división que obedece al primer tercio del siglo XIX y era lo que una diligencia podía recorrer en un día. Eso tiene hoy sentido cuando tenemos trenes de alta velocidad o internet. Por tanto, no podemos, es como si pensáramos que hay que montar un hospital en cada pueblo. Estaríamos desbordados, es imposible, no tenemos profesionales, no tenemos dinero para mantener esos hospitales. Por eso, a mí siempre me gusta decir que la cercanía de la justicia al ciudadano es uno de los pilares básicos de la tutela judicial efectiva, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero después también siempre ha dicho que hay otro, que es la organización eficaz. Y por tanto hace falta tener recursos adecuados, pero que tendrán que ser compartidos. Entonces es ese punto, y por eso no tiene sentido hablar de nuestros tradicionales juzgados. ¿Qué sentido tiene hoy que corpuscularmente nuestra administración de justicia como ciudadano se refiera al juzgado número 2, cuando realmente ahí lo que veo son unas paredes que ponen coto, hay un juez, un secretario, ahora se llama letrado, un paquete de funcionarios y partes de otros, parte de fiscal, tal, que comparte con otros juzgados. Y lo que ocurre fuera de ahí no existe. No tiene sentido. Esos funcionarios magníficos que están preparadísimos, lo que tienen que cubrir es al Poder Judicial. Por tanto, esa es la idea de los tribunales de instancia, es una idea desarrollada y plasmada en un cuerpo normativo, que igualmente no tuvo la posibilidad por que se acabó la legislatura, evidentemente, pero estaba y tuvo tramitación parlamentaria, la ley de mediación. Hay tantas y tantas leyes que nacen de un consenso y que pueden favorecer el desarrollo de una mejor administración de justicia, que lo que no deberíamos de perder es ni un minuto. Trabajó con Zapatero y ahora quiere trabajar con Pedro Sánchez. ¿Qué puede aportar Pedro Sánchez, candidato del PSOE, a la presidencia del gobierno? ¿Qué piensa usted que puede aportar? Bueno, pues puede aportar una manera diferente de hacer las cosas. Y en ese sentido, y en la parte de justicia que estoy defendiendo, evidentemente lo he hablado con él, y en la medida en que él encargó a su grupo de gente que ese tipo de ideas, igual que recogió de otros, está dispuesto a llevarlo a cabo, para mí es suficiente. O sea, creo que introduce muchos cambios diferenciales en relación a otros y con toda la carga ideológica, con todo ese paquete que él implica, todo lo que supone, es una opción que creo que es atendible. Y en ese sentido, y en la parte que a mí más me afecta, creo que por primera vez podríamos tener un modelo de justicia del que sentirnos satisfechos, porque como ciudadanos lo reclamamos. ¿Se ve como próximo ministro de Justicia? No, en absoluto. Me veo, y he tenido ya oportunidad de contestar a esto,
Soy persona con los pies muy en la tierra y ahora mismo mi gran reto es el 20 de diciembre, donde le pido a la ciudadanía que si cree en el proyecto apoye, y ese es mi gran reto. El día 21 vendrá otra historia, si los ciudadanos han refrendado un programa y han entendido que debo ser el número 3 por Cádiz, pues maravilloso, y empezaremos a luchar en la conformación de un equipo en el Congreso de los Diputados, y cada cosa tiene su tiempo. Pensar eso nos lleva a la melancolía y no aporta nada. Y duermo muy bien, pocas horas porque soy de poco dormir, pero duermo muy bien. Entonces, el reto ahora mismo el 20 de diciembre, pedirle a la ciudadanía, otra cosa sería además un insulto, cuando ni siquiera he sido elegido, no creo que esté por ahí. Aparte, el que me conoce sabe que soy de retos, y ahora mismo el reto es el 20 de diciembre, y vengo ahora mismo de Madrid de discutir, de dialogar, reflexionar sobre temas de justicia en un foro nacional, y ahora estoy aquí con ustedes, y ese es mi cometido, y esta tarde estaré en Sanlúcar, y ese ahora mismo es mi empeño, y es lo que me llena, porque lo estoy haciendo muy a gusto. Pues don Juan Carlos Campos, el día 20 le llamo por la noche a partir de las 10, eso queda pendiente. Desearle lo mejor de lo mejor. Muchas gracias por venir aquí a Isla Televisión. Ha sido un placer. Era el objetivo de tener una charla distendida, hablar y conocer un poquito a esa persona que nos sorprendía a todos, número 3, un juez en la lista del PSOE, y desearle desde luego lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito mejor al número 3 del PSOE de la provincia de Cádiz, que nos quiere representar a todos los gaditanos en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias a todos por su atención.